estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian. Fue marcado por los perros, por el motivo de que se encontraba la zapatilla que efectivamente pertenecía a Loan, pero tampoco ningún perro tomó ningún rastro hacia ningún lado. Es decir, Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar. Y esto se relaciona en cierta medida, entre otras cosas, con una alteración clara de la escena del hecho. Dicen como lo dicen los de antes, que hay un bomberito que le llega a las criaturas y le mete por los huecos a los árboles. La causa está por pasar, está en trámite de pasar a la justicia federal. Hemos decidido, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, el juzgado, la Protex, que es la Procuraduría de Trata de Personas, hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación. Nosotros, del bloque de la Libertad Avanza, creemos que el debate ya se realizó, razón por la cual volver a insistir en debates que ya tuvimos acá en la Cámara de Diputados, que también se dio el debate en la Cámara de Senadores. La posición de nuestro bloque va a ser aceptar las modificaciones enviadas por el Senado. El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a hablar cómo se ha abierto una verdadera batalla entre el presidente Javier Milei y los principales economistas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Milei estalló contra el Fondo Monetario y el staff de economistas del Fondo Monetario porque cree que lo quieren forzar a una devaluación, a cambiar el régimen cambiario, y eso está generando mucho ruido, mucha desconfianza en los mercados. De hecho, hoy los dólares financieros para arriba, el dólar blue en 1.365 pesos, pero sobre todo el ministro de Economía, Caputo, que en los últimos 10 días ha salido 3 veces a negar que vaya a haber una devaluación, que vaya a cambiar el régimen cambiario y que se vaya a terminar el crawling peg, las mini evaluaciones del 2% mensual. ¿Qué está pasando ahí? Atención, que ya no son Milei contra los economistas, sino es Milei contra el staff de economistas del FMI cuando necesita más que nunca encarar una nueva negociación con el Fondo Monetario. También vamos a contar un ratito qué está pasando con la ley bases que se va a votar el jueves, que va a insistir el gobierno con el impuesto a las ganancias, pero se saca todo el capítulo de privatizaciones con aerolíneas, correo y otras empresas estatales que no van a estar en la ley para ser privatizadas. Pero vamos a arrancar con el caso Loan, que es un caso obviamente que está conmoviendo al país, que ha generado mucha repercusión y que ha escalado en lo político, porque hoy se reunió en Goya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la jueza de la causa, además de que es una causa que ha pasado a la órbita federal. Hay duda de si es una causa de trata o no, pero la investigación provincial ha dicho sí, es un caso de trata y lo ha derivado a la justicia
federal. Bueno, ¿cuál es la información a esta hora? Javier Calvo, Martín Angulo, y lo sumo desde 9 de julio, ahí en Corrientes, a Cristian Balbo, donde se está desarrollando en este momento una marcha pidiendo, bueno, la aparición, obviamente, de Lohan. Cristian. Sí, Maximiliano, una nueva marcha por Lohan. 12 días se cumplen de su desaparición el pasado 13 de junio. Vos lo decías, la noticia del día en materia política pasa porque hoy pasó por Goya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de alguna manera se cierra el rompecabezas en ese sentido, porque tanto a nivel provincial el gobernador Gustavo Galvez como también la propia ministra de Seguridad abonan la hipótesis de el secuestro para explotación, es decir, la lógica de la trata de personas. Estamos hablando de un delito, el más redituable en lo que tiene que ver con la lógica no solamente nacional, sino también internacional, después de lo que tiene que ver con el narcotráfico y también con la venta de armas. Y por eso se da esta situación. Lo cierto es que hoy la ministra de Seguridad se comunicó con el director de inteligencia del Paraguay para empezar a recibir información del vecino del país. La hipótesis que manejan es que ya cruzó la frontera argentina, al menos esto es del gobierno nacional y provincial, 12 días después. Hay 3 pasos fronterizos desde Corrientes al Paraguay, fluviales, y otros 3 también desde el Chaco. Mientras que la investigación continúa ya en el fuero federal, el principal móvil es ese que está investigando, pero lo que todavía no tienen claro es dónde está Lohan. Se está trabajando inclusive con rastrillajes aquí en 9 de julio, en el punto 0, cerca del domicilio de su abuela, donde almorzó aquel 13 de junio. Sospecha sobre su propia familia. Está su tío político, Antonio Benítez, detenido. Hoy estuvimos con su abuela, Catalina, que ruega para que aparezca con vida Lohan, su nieto, en el lugar donde ella ofició de anfitriona. Acá están sus hermanos. Prácticamente todas las noches están marchando, pero claro, hoy se suma la ministra de Seguridad y nos sumergimos ya en esta dinámica, donde prácticamente todos los actores políticos y también judiciales consideran que a Lohan ese día lo secuestraron con la intención en primera instancia de una adopción ilegal, que es una modalidad que lamentablemente se da hace décadas y que tiene que ver justamente con el secuestro de menores para entregarlos a familias. Pero al hablar de secuestro para explotación ya es más grave aún todavía, es grave de por sí, porque al hablar de explotación se está hablando de otros factores de que podría llegar a ser víctima Lohan. Por eso, una investigación muy meticulosa para poder llegar con una organización delictiva, esto es lo que han manifestado, con ramificaciones internacionales, y que es por eso que han decidido ahora ya trabajar de manera mancomunada las fuerzas de inteligencia locales con las paraguayas, para ya comenzar a cruzar la frontera y empezar a buscar el posible paradero de Lohan. Aquí está la familia, Esta es la plaza principal de 9 de julio, una localidad que no tiene más de 4.000 habitantes, y se manifiestan todos los días. Que vuelva Lohan, dicen los carteles. Justicia por Lohan. Con los chicos no. Están los hermanos, son 8 hermanos en total, Maximiliano, los que integran esta familia. Lohan era el menor, de tan solo 5 años, que había participado con su padre. Bien. Habían ido a caballo desde su domicilio para recorrer estos 5 kilómetros hasta el lugar donde almorzó y se lo vio por última vez, camino hacia presunto Naranjal. Este es el cuadro de situación, el cierre en esta jornada. Lo que se investiga es la trata de personas. Espérame un segundo, Cristian, que lo vamos a hacer jugar a Javier Calvo con todo el tema político, con todo el tema judicial, a Martín Angulo. Sí, porque como contaba Cristian recién, Patricia Bullrich estuvo hoy en Corrientes. Primero se entrevistó con los ministros de Seguridad y de Justicia, ahí tenemos las imágenes, hoy a la mañana, y después se dirigió a Goya para hablar con la jueza federal ahora a cargo de esta causa, y decía esto a la salida de esa reunión. La causa está por pasar, está en trámite de pasar a la justicia federal. A partir de que esto suceda, por ser encuadrado el delito en un delito de trata, de secuestro, de rapto, de figuras de carácter federal, el equipo de acompañamiento de toda la investigación pasan a ser las fuerzas federales. Las fuerzas federales
la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura van a trabajar en todo lo que es la ayuda con el equipo de la Fiscalía y del Juzgado para la construcción de las pruebas. Hemos decidido, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, el Juzgado, la Protex, que es la Procuraduría de Trata de Personas, hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación. Bueno, ahí estaba Bullrich. Sí, tratando de poner un poquito de paño frío sobre una tensión política que empezó a haber entre Nación y la provincia de Corrientes por cómo se llevaba el caso, porque de hecho habían desembarcado fuerzas federales para ayudar en la búsqueda de Loan, y lo que resultaba, después se quejó Patricia Bullrich en alguna entrevista previo a que pasara ahora a la justicia federal, cuando la llevaba a la justicia provincial, se quejaba de que las fuerzas federales en Corrientes, ayudando en el caso Loan, no recibían información confiable, no recibían directivas claras sobre el trabajo a hacer. Claro, tenían justamente a un comisario sobre el cual después cayó una detención, que era el que estaba tratando, un comisario de la Policía de Corrientes, que estaba tratando justamente de ocultar pruebas y pistas para ver qué pasaba con Loan. Martín. Vamos a una investigación totalmente distinta a la que tuvimos hasta ahora. De hecho, hoy es el día 12 de desaparición de Loan y es el primer día que no hay noticias judiciales. Y cuando me refiero a noticias judiciales, quiero decir que se ha mantenido esto que dijo Patricia Bullrich, con mucha confidencialidad de acá en adelante todo lo que va a ocurrir, porque de acá para atrás todos los días hubo novedades desde la justicia respecto a la causa, con detenciones, con declaraciones, con lo que decían los acusados, con medidas que estaban tomando de allanamientos o de detenciones los fiscales. Y hay algo que a mí me parece que va a ser fundamental de acá en adelante, que lo dijeron ayer los fiscales provinciales, y sobre lo que seguramente le va a poner foco la justicia federal, que es el contenido de los teléfonos celulares. Porque si esta es una organización que vendió a Loan, los que conocemos hasta ahora detenidos son una parte. Evidentemente, si esta es una causa de trata de personas como lo entiende la justicia hasta ahora... Esa hipótesis también fue abonada por el poder político de Corrientes, digamos, por el gobernador Valdés, que planteó que lo sacaron de la provincia. Sí, Valdés dijo, no descartamos ninguna hipótesis, y habló de que probablemente ya esté fuera de la provincia. De hecho, hay algunos investigadores que hablan de Paraguay, pero también hablan de Brasil. Es una frontera que también está muy cerca de Corrientes. Con lo que hay en la causa, nadie tiene duda de que se trata de una causa de trata. No se conoce con qué fines es esa trata. La trata puede tener distintos fines. Eso no se sabe porque no hay información, o por lo menos que se conozca. Pero no hay duda de que si este es el caso, hay más gente involucrada, y creo que ahí es donde tanto la justicia como las fuerzas federales quieren ponerle un poco de confidencialidad para poder ir hacia adelante y no frustrar ninguna medida que venga hacia el futuro. A ver, Cristian, cerrás desde ahí. Estamos buscando al ministro de Justicia de la provincia de Corrientes, a ver si podemos hablar en los próximos minutos con él, pero Cristian, cerrás desde ahí. Sí, bueno, continúan. Nos dicen que no nos abandonen los periodistas. Escuchen. Eso están diciendo. Ellos saben que la repercusión que está tomando desde el punto de vista periodístico también es importante para que se siga avanzando en una investigación muy compleja que se está dando, considerando que estamos hablando de organizaciones delictivas transnacionales, que tienen contactos tanto en el ámbito policial, como judicial, como político. Si esto es así, es decir, ya hay la intervención del Ministerio de Seguridad, desde Presidencia, también Gabriel Milei está atento a lo que está pasando aquí. Fue enviada su ministra de Seguridad a Goya, hoy se reunió con el gobernador de la provincia de Corrientes, Valdés, en una provincia que la trata de personas lamentablemente viene de hace varias décadas. Es la segunda provincia con mayor cantidad de casos después de la provincia de Buenos Aires, y siempre lo que hemos investigado y averiguado es que a la hora de secuestrar a menores de edad
hacen una vía hacia el Paraguay y de ahí inclusive hacia países europeos con menores de edad. Eso es lo que lamentablemente ocurre y se dio esta situación con Loan. Hay mucha expectativa con lo que pueda pasar en los próximos días aquí en 9 de julio. La familia está quebrada frente a lo que ha ocurrido. Y bueno, y esta es la imagen, la postal, ¿no? De un pueblo conmovido y movilizado todas las noches de manera religiosa. Vienen aquí a la plaza principal a manifestarse pidiendo que no los abandonen en la búsqueda. Bien, Cristian, volvemos ahí en unos minutos. A ver, ¿tenés una información adicional? Sí. De respecto de la presencia de las fuerzas federales. Lo que acordó también Patricia Bullrich con la jueza es que va a haber un comando unificado de fuerzas federales y de fuerzas provinciales que va a estar a cargo de un comisario federal. El equipo de la Fuerza de Seguridad que va a trabajar ahora en Corrientes en la causa va a estar a cargo de alguien de las Fuerzas de Seguridad federales. Bien. Perdón, esto también teniendo en cuenta lo que venía pasando y lo que contaba Javier, de que el comisario del pueblo está detenido por Walter Maciel, en cubrir la investigación. Primero plantando una prueba de que el nene había encontrado la zapatilla de Loan cuando la había encontrado un día anterior, intimando a los habitantes de 9 de julio a que no vayan a las marchas porque iban a ser citados por la fiscalía, y después el propio comisario le dio a la pareja del exfuncionario y del militar detenido un salvoconducto para viajar a Corrientes Capital y después a Resistencia para que no los detengan en la ruta. Ahora vamos a volver con el tema de Loan, con un testimonio muy importante, a ver si puede salir un funcionario clave en todo esto desde Corrientes. Vamos a volver sobre el tema en unos minutos. Miren lo que está pasando, ¿no? Hoy fue otro día de suba del dólar, caída de los bonos, suba del riesgo país y sobre todo de blanquearse una confrontación abierta entre el presidente Javier Milei y parte del staff de economistas del FMI, ¿no? Milei ayer tuvo declaraciones radiales en las cuales apuntó, dice, a un funcionario del FMI que le permitió a Massa hacer la operación de lo que se llaman los puts de la deuda en pesos, es decir, darle un seguro a los bancos para pasar deuda del Banco Central al Tesoro y que el Tesoro le coloque bonos a los bancos con una garantía, con un seguro, que si caía el precio de esos títulos, el Banco Central iba a recomprar esos títulos emitiendo pesos. Algo técnico, pero efectivamente que tiene mucha repercusión en la situación económica actual. Pero más allá de eso, Milei apuntó contra el funcionario que está ahí en pantalla, al lado de Cristalina Georgieva, que se llama Rodrigo Valdés, que es un chileno muy ortodoxo, un economista con PhD en Estados Unidos, que ha sido ministro de Economía de Bachelet en Chile, pero que tiene una visión muy ortodoxa de la economía y que de hecho algunos los indican como haber sido el responsable en su momento de forzarlo a Massa a devaluar después de las PASO del 13 de agosto del año pasado, ¿no? Y que hoy tiene una visión distinta de Caputo y Milei de lo que está pasando con la economía argentina. Es el hombre más importante dentro del FMI para todo el hemisferio occidental y es el que sigue el caso argentino. Y Milei ayer no solamente apuntó contra ese economista, sino que dijo que era un economista del Foro de San Pablo, como si fuera... El Foro de San Pablo es algo que surgió hace 20 años entre los sectores progresistas de Latinoamérica, de izquierda, algunos chavistas, otros kirchneristas y demás. Bueno, si algo no tiene este economista es justamente una pizca de progresismo, de izquierda, de zurdo, de nada. Y sobre todo porque responde directamente a la número 2 del FMI, que es tanto más ortodoxa que él, que es Gita Gopinath, que es la persona en el FMI, una economista india norteamericana, que responde directamente al Tesoro norteamericano. Entonces, Milei está confrontando con el corazón del FMI. ¿Y qué le está diciendo el FMI? Y esa es la preocupación principal y por eso empieza a moverse el tablero. Ya no son los economistas ex amigos de Milei lo que le están advirtiendo de que el programa económico tiene inconsistencia desde el punto de vista cambiario y monetario, que ha servido en la primera etapa para evitar una hiperinflación, pero que ahora ya no funciona más, que con este esquema
el Banco Central no puede seguir acumulando reservas y que la economía no va a encontrar un final del túnel si no se lanza una segunda etapa del problema económico. Esto es lo que vienen diciendo distintos economistas ortodoxos, muy cercanos en su momento a Milei, desde Broda, Carlos Rodríguez, López Murphy, o el propio Domingo Cavallo, que hoy volvió también con este tema. ¿Qué es lo que está advirtiendo el FMI? Que lo ha dicho como nunca antes en el último informe que fue difundido hace unos días. Ahí lo van a ver, en la octava revisión del caso argentino, que por un lado es muy elogioso porque la Argentina ha cumplido las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas de la octava revisión, pero ahora el fondo está planteando 4 puntos claves que están explícitamente en el documento. En primer lugar, plantea que a fines de junio, estamos hablando de dentro de unos días, el gobierno debe eliminar el dólar blend. Tenemos una placa con eso. Es decir, la liquidación de exportaciones, 80% en el oficial y 20% en el contado con liquidación. Y ojo porque si eso ocurre, la oferta de dólares en el dólar financiero va a ser menor y lo lógico sería que los dólares financieros, si no se hace un plan integral, vayan para arriba, que es lo que está sucediendo ahora cuando los dólares financieros están arriba de 1.300 pesos. En segundo lugar, le han planteado que el dólar oficial se está apreciando bruscamente, es decir, que el dólar al 2% mensual, está quedando muy atrasado respecto a la inflación. La Argentina se está volviendo muy cara en dólares. Están hablando del atraso cambiario, que Milei ha llamado burros a los economistas que hablan de atraso cambiario. Bueno, lo que están hablando del atraso cambiario son los economistas del FMI. La placa siguiente, por favor. Con respecto a esto, justamente lo que están planteando ahí en el fondo es que sugieren que el crawling peg del 2% mensual no va más, que hay que empezar a flexibilizar la política cambiaria y lo dicen a partir ahora de julio. Es decir, básicamente porque el FMI está viendo que con esta fórmula cambiaria la Argentina no puede acumular reservas. Y después acepta la competencia de monedas, pero plantea que, como en Perú y en Uruguay, es decir, que el peso tiene que ser la única moneda legal para el cobro de impuestos, da por sepultada la dolarización, el Fondo Monetario, porque obviamente si no podés pagar impuestos con dólares no puede haber una dolarización completa, y plantea que el peso y el dólar deben flotar en algún momento libremente. Esto ha generado muchísimo ruido, y lo que más sorprende es no solamente las declaraciones de Milei contra el staff de economistas del FMI, sino que Caputo está día por medio o cada 2 días desmintiendo una devaluación. Y en la Argentina, en las últimas 5 décadas, o 6 décadas, o 7 décadas, cuando un ministro de Economía está desmintiendo todo el tiempo una devaluación, hay un problema. Fíjense, este es el último tuit del fin de semana de Caputo, dejando de lado las conspiraciones de los periodistas, cosas que hacen todos los políticos cuando están en problemas. Lo que dice Caputo es una vez más, y dice una vez más porque yo había puesto 2 tuits anteriores en los últimos 7 días. Dice, una vez más, no hay ninguna devaluación prevista. El 80-20, es decir, el dólar blend, se mantiene y el fondo no tiene problema con esto. Está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que la ley podía pasar en marzo. No se sabe qué ley, se supone la ley de bases, pero bueno, no está claro qué se vincula eso con el régimen cambiario. Y dice, el crawling peg del 2% mensual se mantiene también y aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el fondo con el cual mantenemos una buena relación. ¿Cuál es la preocupación de todo esto? La preocupación es que Caputo hace 2 semanas, cuando empezó la suba del riesgo país, la presión de los dólares financieros, dijo que esa misma semana se iniciaba una negociación con el fondo. Hace 2 semanas. Y ahora dice que no inició las negociaciones con el fondo. ¿Por qué dice que no inició las negociaciones con el fondo? Pues todo esto están viendo que si la Argentina pretende en algún momento conseguir fondos frescos del FMI, 10.000, 15.000 millones de dólares o lo que sea, el fondo lo va a obligar a cambiar la política cambiaria. Es decir, lo va a obligar a devaluar, a eliminar el crawling peg del 2%, que eso vaya más rápido, que haya un salto del 10, del 20%,
De los cálculos del FMI, fíjense este gráfico del fondo respecto al atraso cambiario, un gráfico que venían haciendo todos los economistas que Milei decía que eran unos burros. Ahí se dice, mientras tanto, el tipo de cambio real se ha apreciado bruscamente y lo que se ve en esa línea celeste, la primera suba es la devaluación de Massa en agosto del año pasado, pospaso, después cae la línea celeste, es decir, la inflación se va comiendo al dólar, después vuelve a subir, que es la devaluación de Milei, cuando Massa le deja un dólar súper atrasado, y Milei lleva de 350 a 800 pesos el dólar oficial, y después vuelve a bajar esa liñita porque la inflación se come nuevamente al dólar. Y uno lo que ve ahí es que el dólar oficial hoy está a un nivel más bajo del que estaba con Massa ante la devaluación forzada por el FMI en las PASO en agosto del 2023, y en poco tiempo más, tal vez en un mes, en 2 meses, esté en el mismo lugar que le había dejado Massa, súper atrasado, que Milei tuvo que devaluar. Entonces, el gobierno está en una encerrona porque el propio FMI, no todos los economistas, le está diciendo esto es inconsistente, hay que ir hacia algún lado, si no, no van a poder acumular dólares. La Argentina necesita acumular dólares para mostrar que va a poder pagar la deuda en dólares el año que viene, es la única forma de bajar el riesgo país, y para que la economía en algún momento pueda arrancar, es decir, para que ingresen dólares genuinos a esta economía y la economía pueda arrancar. En este clima muy enrarecido desde el punto de vista financiero, porque insisto, los economistas, el FMI y los mercados empiezan a desconfiar de la política económica de Milei Caputo contra el mundo, diciendo no vamos a devaluar, están todos equivocados, son todos unos burros, incluido el FMI, está crujiendo la economía real. Y fíjense lo que dijo hace un rato en la Cámara Argentina de la Construcción, en la convención anual, el presidente, Gustavo Weiss, respecto a una situación muy delicada con 100.000 puestos de trabajo perdidos en la obra pública. El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. La actual situación tuvo su origen ya a mediados del año pasado, debido a la alta inflación y atrasos en los pagos. Empezaron a ralentizarse y en algunos casos a frenarse las obras, situación que empeoró drásticamente a partir de la decisión de la actual administración de paralizar los trabajos para privilegiar el ajuste fiscal y bajar la inflación. Los últimos datos disponibles confirman una caída de 100.000 puestos de trabajo directos. Cada puesto directo genera uno indirecto, por lo que hay en riesgo un número adicional de posibles pérdidas de puestos de trabajo. La caída en nuestra actividad industrial es grave. En nuestra industria es del orden del 37% interanual. Según el INDEC, hubo una pequeña recuperación respecto a marzo. Ojalá que sea el inicio de una recuperación sostenida en el tiempo. Existen alrededor de 3.500 obras públicas nacionales paralizadas. Muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio. A ver, el título ahí no es la deuda que tiene el Estado con las empresas de construcción. En todo caso, que se pongan en la cola en la deuda que tiene el Estado con todas las empresas en la Argentina, contratistas y demás. El título ahí es, que lo dijo Weiss, se perdieron 100.000 empleos en la construcción. Es el sector que lidera la pérdida de empleos, 100.000 empleos en 5 meses en la construcción. Es una catástrofe lo que está. El 25% del empleo se perdió en la construcción. 100.000 empleos, es decir, hay una situación muy pero muy delicada desde el punto de vista del empleo, que tiene que ver con la paralización total de la obra pública como mecanismo de ajuste fiscal, que algunos dicen esto no es sostenible en el tiempo, o encuentran financiamiento privado o vuelve el financiamiento público, pero no se puede poner en cero la obra pública porque hay 100.000 empleos menos en el sector de la construcción, ese es el título, y también lo que acaba de publicar el INDEC. El INDEC acaba de publicar, fíjense el dato, la suba de la desocupación del 6,9 al 7,7%,
en un caso en el cual es todo pérdida de empleo, no es, hay menos gente buscando trabajo, entonces esa suba de la desocupación del primer trimestre del año es todo pérdida de empleo, como están viendo, bajan los indicadores de empleo y bajan los indicadores de actividad, es decir, de la participación de la gente en el mercado laboral. Menos gente sale a buscar empleo porque dice no voy a encontrar, y aún así aumenta la desocupación porque es todo pérdida, caída del empleo, y sobre todo el gráfico siguiente, que lo que muestra es, ojo, la tasa de desocupación en los partidos del conurbano bonaerense, que está en el 10%. Es decir, en el GBA, área metropolitana, capital y Gran Buenos Aires, aumenta del 7,3 al 9%, perdón, 7,7 al 9%, 1,3% de aumento, una suba fuerte de la desocupación en el área metropolitana, pero en particular en el conurbano ya está casi en el 10% la desocupación. Y va a seguir subiendo. Es una situación desde el punto de vista de la economía real muy delicada que requiere rápidamente que la economía despegue. Lo tenemos a Diego de Nicolás. ¿Está Diego? Está hablando de espera en el Congreso, a ver. Sí, Maxi, acaba de terminar ya los plenarios tanto de ley bases como de paquete fiscal. Escuchemos a Esper. En el caso de ganancias y bienes personales, y hemos aceptado las modificaciones que el Senado hizo en lo que fue el blanqueo de capitales. Básicamente es eso, así que estamos conformes con el dictamen. Igualmente falta el recinto el día jueves, como para decir, bueno, finalmente el Congreso está a la altura de las circunstancias y le da a la sociedad, a los argentinos, a la gente, dos proyectos de ley importantes. En el caso de bases, porque plantea una reforma laboral muy cara para las pymes, muy cara en el sentido de pedida por las pymes, por los trabajadores, y en el caso del paquete fiscal, porque prácticamente termina con una gran discriminación que los autónomos estaban sufriendo a manos de los trabajadores en relación de dependencia en el caso de ganancias, y porque tiene un blanqueo y finalmente se le pone fin en el 2027 al impuesto a los bienes personales, que es un impuesto ridículo porque es gravar 2 veces la ganancia. Cuando hubo ganancias, se pagó impuesto a las ganancias y la persona que ahorró de esa ganancia luego paga bienes personales. Javier, dame un título de lo que está pasando ahora en el Congreso. Sí, básicamente diputados va a respetar los cambios que el Senado le introdujo a la ley bases. Y entre ellos, lo que sacó el Senado, que ni siquiera se expuso para debatir, que son las privatizaciones de aerolíneas, del correo y de los medios públicos. Pero lo que va a intentar toquetear diputados es el paquete fiscal para volverlo a la versión original, con lo cual volvería ganancias y la reducción de bienes personales. Bueno, atención, fíjense lo que dijo Milei, que está autoproclamado para el Nobel del Ministerio de Economía. Esto decía ayer desde República Checa. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Bueno, le preguntaba al profe de Pablo, que es amigo de Milei, va a escuchar óperas y a discutir economía, y ha escrito varios libros sobre los Nobel de Economía, cómo se han dado los logros desde el punto de vista de la teoría económica y demás. Respondió el profe de Pablo: no hablemos de pavadas. Atención, porque estamos en contacto con Juan José López de Simoni, que es el ministro de Justicia de Corrientes. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maxi. Un saludo para todos. Bueno, ministro, ¿qué información tiene a esta hora el gobierno de la provincia de Corrientes del caso Loan? Bueno, la información que surgió en el día de la fecha es que el expediente que inicialmente se estaba tramitando en la justicia ordinaria provincial, al cambiar la carátula y modificarse a captación con fines de trata, fue remitida a la justicia federal. En consecuencia, a partir de hoy, mejor dicho, a partir de anoche, cerca de las 21 horas, fue remitido el expediente y tomó la causa la juez federal con competencia en Goya,
que ahora, bueno, tiene a su cargo la tramitación del expediente para el avance de la investigación con esta nueva hipótesis que determinaron los fiscales de la justicia ordinaria y que una resolución del juez de garantía remitió el expediente para su continuación en la instancia federal. Así que esa ha sido la novedad más importante que se produjo en el día de hoy. Yo mismo estuve en Goya esta mañana, me reuní con la jueza, estoy llegando hace pocos minutos desde allí, para transmitirle en nombre del Poder Ejecutivo. Yo soy el ministro de Justicia y represento al Poder Ejecutivo Provincial, y en ese carácter fui a ponerme a disposición de la señora juez federal de Goya, en nombre del gobierno provincial, del gobernador Valdés, solamente para mencionarle que poníamos a disposición todas las herramientas y elementos con que cuenta la provincia para lo que ella considera necesario. Ministro, ¿cuál es la hipótesis? Perdón. Ministro, perdón, pero ¿cuál es la hipótesis de dónde está Loan o qué pasó con Loan? Bueno, la hipótesis que se robusteció y que por un lado debilitó también por el otro lo que inicialmente se había planteado, que era el extravío, la pérdida de Loan, y luego del operativo rastrillaje tan intenso y completo que hizo la Policía de Corrientes junto con otras fuerzas federales que también estuvieron desde un primer momento ayudando en esta causa que inicialmente estaba en manos de la Fiscalía Provincial, luego de descartar ya esa hipótesis al haber rastrillado cerca de 25.000 hectáreas con resultado negativo, y más el surgimiento de algunos elementos probatorios que los fiscales consideraron importantes a la hora de cambiar la carátula y de determinar que estábamos o podríamos estar en otra hipótesis, que es la de captación con fines de trata. Así que hay elementos que confirmaron ayer los fiscales en su conferencia de prensa y que son los que expusieron como fundamento para la decisión que tomó el Juzgado de Garantías de la ciudad de Goya, en la justicia ordinaria. Porque quiero recordar que en la provincia de Corrientes rige el Código Procesal con sistema acusatorio, que significa que la investigación se encuentra en manos del fiscal, y que es el fiscal el director de la investigación y del proceso, y luego existe un juez de garantías que actúa como una especie de árbitro de las reglas que se cumplan las reglas del proceso. Y la Policía Provincial allí actúa como un auxiliar de la justicia, y estando a disposición de los fiscales, que como digo son los investigadores en este Código Procesal. Distinto es el Código Procesal federal que rige en esa instancia, que tiene un sistema mixto donde el juez allí sí puede investigar en conjunto con los fiscales federales. Esa es la diferencia que existe, y que a partir de hoy, bueno, como digo, la causa toma este giro en la carátula. El gobernador Valdés había dicho que tenían información o la presunción de que Loan, que el chiquito, había sido sacado de la provincia de Corrientes. ¿Esa es información que manejan a través de fuentes policiales, de inteligencia? ¿Tienen efectivamente eso chequeado? Bueno, esa es una hipótesis que surge como consecuencia de lo que decía anteriormente, del rastrillaje fenomenal desde el punto de vista de los recursos que se desplegaron, y que prácticamente se rastrilló centímetro por centímetro en todo el ámbito de donde ocurrió el hecho, y fue fortaleciéndose esta otra hipótesis de la posibilidad de que Loan haya sido captado y por supuesto, bueno, llevado a algún lugar. Esto todavía es materia de investigación, así que no hay tampoco una certeza sobre esta situación, que es lo que se está investigando. Ministro, buenas noches. Una de las críticas a la investigación es que en su inicio los fiscales provinciales trabajaron principalmente sobre la hipótesis de que Loan se había perdido en 9 de julio. Ellos dicen que también trabajaron sobre la hipótesis de que pudo haber sido captado. Sin embargo,
por lo menos con la información que cuentan los colegas que están allí en Corrientes, en estos primeros días no hubo retenes en las rutas, no hubo controles en la frontera, no hubo controles en el puente de Corrientes con Resistencia. A ustedes como gobierno provincial y a cargo de las fuerzas de seguridad, ¿la justicia local les pidieron que tomen estas medidas? Bueno, la justicia ordinaria, lo que han hecho los fiscales es, una vez que tomaron la causa y conforme lo que ellos mismos han manifestado, emitieron el alerta Sofía, que es una alerta importante que se emite y que tiene una rigurosidad en cuanto a que al emitirse la alerta Sofía hay como un chequeo previo de todas las circunstancias del caso como para emitirlas, porque eso implica ya determinar un protocolo de cerrojos y protocolos de actuaciones que tienen que ver con circunstancias como las de esta naturaleza, cuando hay una pérdida, un extravío o la localización, en este caso, de un niño. ¿Y eso se cumplió? Así que, eso empezó y ya fue informada, las fuerzas federales fueron informadas también en ese instante, de manera que no solo actuó la policía a requerimiento de la Fiscalía, sino que también al tomar conocimiento a través de la alerta Sofía, todas las fuerzas federales también ya empezaron a actuar de ese mismo momento. Hay un comisario detenido, es el comisario Maciel, el comisario Maciel, de 9 de julio. Maciel. ¿Ustedes sospechan de más integrantes de fuerzas de seguridad que puedan estar comprometidos con la desaparición de Loan? No, no hay ninguna sospecha con indicios ciertos de que eso pueda estar ocurriendo. De todas maneras, la investigación continúa y como se ha dicho ya en muchas ocasiones, acá no hay cuestiones que se descartan, sino es que van surgiendo pruebas que fortalezcan o debiliten distintas hipótesis. Entonces, nosotros lo que decimos como gobierno provincial es, lamentamos por supuesto que un integrante de la fuerza se vea envuelto en una circunstancia de esta naturaleza, que está en las antípodas de lo que hace la policía, porque se es policía o se es delincuente, y no hay intermedio. Pero eso no quiere decir que tenga que mancharse a la policía como institución que ha actuado en todo momento bajo las órdenes de la Fiscalía y que ha hecho un despliegue, como dije antes, con más de 600 efectivos en todos estos días. Entonces, bueno, quedará, por supuesto, determinar la responsabilidad de este comisario que fue inmediatamente apartado y que fue, un detalle importante de destacar, es que fue la propia policía la que lo identificó como que estaba tomando acciones que pretendían desviar la investigación hacia otra hipótesis, pero insisto, ha sido la propia policía la que descubrió esto y por lo tanto eso es valioso para demostrar que la institución está firme más allá de tener, en este caso lamentablemente, un integrante con estos cuestionamientos. Ministro, muy brevemente, ¿hay algún tipo de coordinación con fuerzas federales, policías provinciales respecto a hacer un control más exhaustivo de las fronteras? ¿No? Porque hay distintas hipótesis de que si lo sacaron del país, Paraguay y demás. ¿Ha habido contactos, digamos, con fuerzas federales, gendarmería, control de fronteras, países vecinos? Sí, hoy mismo, lo señalaba hace un momento, estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también en Goya. Así que ella coordinó con las fuerzas federales que ahora van a tomar intervención directa a partir de que la dirección del proceso está en manos de la justicia federal, que tiene como principal auxiliar a todas las fuerzas federales. De modo que esto fue también un aporte importante, que más allá, insisto, que la Policía Federal y la Gendarmería y Prefectura estuvieron desde un primer momento también colaborando con los fiscales de la justicia provincial, ahora ya en forma directa, con sus expertos y con todo el mecanismo de peritos que tiene la Policía Federal y las demás fuerzas federales, ya están a disposición de la juez federal. Y la presencia de la ministra indudablemente fue muy valiosa también, porque con eso se contribuye al fortalecimiento y a la demostración de que el Estado en sus distintos estamentos está trabajando intensamente todo lo que está a disposición para poder avanzar en la investigación. Le agradezco, ministro. Ahí está el ministro de Justicia de la provincia de Corrientes, un testimonio clave en el día de hoy. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan en A24. Nos reencontramos mañana, 20 horas, como siempre. Chao, pásale.